Bueno, perfecto. Muchísimas gracias. Buenos días para todos. Un agradecimiento muy especial a mi querido amigo y colega don Enrique Ulate. Es el culpable de que estemos aquí de manera bianual. Y también un agradecimiento especial al Colegio de Abogados y Abogadas que nos alberga en esta oportunidad como en tantas otras anteriores. Les quiero decir que los años pares, en septiembre, agosto, estoy un poco triste. ¿Y es por qué? Porque estos eventos solamente tienen lugar los años impares. Entonces lo voy a hablar con Enrique para ver si él puede inventar alguna otra excusa para que en los años pares también podamos reunirnos aquí en Costa Rica, porque es un país al que me encanta visitar. Dicho esto, he puesto a ustedes en el reloj para que todos seamos testigos de que debo cumplir a rajatabla los 10 minutos. ¿Cómo es la vía de acceso a la justicia? Antes que nada, los derechos de patente o el copyright de que yo esté aquí, parado aquí es de mi colega el profesor Vinicius. Él dijo que los profesores somos de estar parados. Bueno, los profesores argentinos somos de estar parados, hablar rápido y además caminar. Por eso es que me voy a permitir la licencia de dialogar con ustedes. ¿Cómo es la vía de acceso a la justicia regional en el Mercosur? Bueno, les adelanto las conclusiones. Al lado de lo que tienen ustedes en Centroamérica, las vías de acceso en el Mercosur son súper deficitarias, y vamos a ver por qué. 4 son las vías de acceso principal, a través de un Estado parte, lo vamos a ver después, a través del juez nacional y el Tribunal Permanente de Revisión, a través del Poder Judicial Nacional a secas y también a través de un mecanismo que se prevé en la Comisión de Comercio del Mercosur. Vayamos al primero de todos, que son el acceso a través de los Estados partes. ¿Cómo es el sistema clásico cuando surge una controversia en el Mercosur? Básicamente, el particular debe recurrir a la Cancillería de su país, porque el sistema no está pensado para que la violación lo provoque mi país. Es decir, cuando el violador es mi país, el sistema del Mercosur no me da garantías. ¿Por qué? Porque para accionar ante el sistema de solución de controversias del Mercosur, el reclamo tiene que ser endosado por un Estado. Es decir, el particular tiene que ir a la Cancillería de su país y denunciar a otro país. Por lo tanto, si es mi país el que viola el derecho, yo no puedo ir a mi Cancillería para que mi país se autoincrimine en el Mercosur. O sea que el sistema está pensado para que el violador sea otro país. El particular va a la Cancillería y tiene que convencer a su propio país de la juridicidad del reclamo y de la conveniencia. Voy a cambiar de micrófono. Y de la conveniencia política de ese reclamo. Las fases son 3, una negociación directa entre los países involucrados durante 15 días, una posterior intervención voluntaria de un órgano del Mercosur, que es el Grupo Mercado Común, y finalmente la tercera fase, que es el acceso a la vía arbitral. Y esa vía arbitral tiene 2 llaves, o bien, si hay acuerdo de los países, a un tribunal permanente arbitral de única instancia, o a falta de acuerdo entre los países, se va a un tribunal arbitral ad hoc de primera instancia, y eso es apelable ante el Tribunal Permanente de Revisión. Ambos tribunales emiten un laudo por mayoría, que es obligatorio para las partes, hace cosa juzgada, y su incumplimiento da lugar a medidas compensatorias. Ahora bien, ¿cuáles son los inconvenientes que trae este sistema? En primer lugar, la legitimación activa. Solamente los estados se pueden demandar. Legitimación activa y pasiva, los estados. Es decir, el particular es un convidado de piedra. En segundo lugar, cuando el problema lo tiene el particular, necesito que mi estado me tome el reclamo. Es decir, tengo que convencer a mi país, lo cual trae un ingrediente político. Supónganse que, vamos a poner el ejemplo en el Mercosur, Argentina esté negociando el acuerdo automotriz con Brasil. Difícilmente la Cancillería argentina va a querer pelearse con Brasil por unos tomates, que para el señor que produce tomates es muy importante, pero para la balanza comercial entre Argentina y Brasil valen más autos que tomates. Entonces, puede ser que mi país considere que no es el momento oportuno para pelearse con el otro país. En tercer lugar, tamaño de países. Cuando más pequeño es el país, pongan la relación Uruguay-Brasil, menos incentivo tiene el país pequeño de mandar, porque el país grande siempre tiene recovecos para hacer sentir su disgusto. Esto ha llevado en el Mercosur a que se hable de una diplomacia presidencial. Los problemas comerciales terminan siendo resueltos por los presidentes a través de los teléfonos de reuniones. Por otro lado, si son los estados los que reclaman, el Estado puede llegar a un acuerdo con el país denunciado y esa solución puede ser política y no jurídica, y al señor que tiene problemas con los tomates, esa solución tal vez no le satisfaga. Por otro lado, y esto se vivencia a nivel mundial, los estados prefieren no demandarse, por una cuestión muy sencilla. Todos los estados tienen bajo la alfombra basura, es decir, todos los estados hoy o mañana violan el derecho. Entonces, si A demanda B,
A sabe que mañana B lo va a demandar a A. Entonces hay una especie de pacto de no agresión. Los estados prefieren no demandarse, salvo cuando hay un poder de lobby muy importante en la cuestión. Y finalmente, ¿qué hago yo con el laudo que emite el Tribunal de Mercosur? Es difícil ejecutarlo a nivel interno. Vamos a la segunda vía de acción, que es la opinión consultiva, lo que ustedes llaman aquí en Centroamérica la consulta prejudicial. ¿Cuáles son los requisitos? Un juicio a nivel interno entre A contra el Estado o A contra B, dos particulares. En el marco de ese juicio interno, yo debo demostrarle al juez que ese juicio se vincula con alguna norma, derecho u obligación surgida del ordenamiento jurídico del Mercosur. A ese juez le puedo solicitar que encamine al Tribunal Permanente de Revisión, que es el Tribunal de Mercosur, una consulta sobre la interpretación del derecho del bloque. Es lo que se denomina la opinión consultiva. ¿Cuáles son las ventajas? El particular es abogado de su derecho, es decir, lleva el juicio hasta cuando quiere, no depende del Estado. En segundo lugar, se logra la interpretación uniforme del derecho porque el Tribunal de Mercosur interpreta la norma para todos los jueces en causas similares. En tercer lugar, garantiza el acceso o asegura la garantía del juez predeterminado por la ley, porque participa el Tribunal del Mercosur en el marco de un juicio a nivel nacional. En tercer lugar, garantiza que va a intervenir un tribunal especializado. Se supone que nadie más sabe de derecho de Mercosur que el propio tribunal del bloque. Y finalmente, algo importante, esa sentencia que va a dictar el juez nacional, brasileño, argentino, paraguayo, uruguayo, en base a lo que interprete el tribunal de Mercosur, a los fines de la ejecutabilidad a nivel interno tiene la garantía de la fuerza pública. Usted sabe que si un juez dicta una sentencia, ante el incumplimiento puede ir la policía y forzar el cumplimiento. Problemas o inconvenientes. No está previsto que el juez nacional deba sí o sí consultar al Tribunal de Mercosur, en ningún caso. En tercer lugar, está muy discutida la vinculatoriedad, es decir, qué valor tiene la respuesta del Tribunal de Mercosur para el juez consultante. Y finalmente, la tercera vía que tenemos es también juicio a nivel nacional ante un juez local, pero sin pedirle al juez que vaya al Tribunal del Mercosur a plantear una opinión consultiva sobre la normativa del bloque. Tiene las mismas ventajas y beneficios que el caso anterior, con algunas adicionales. En el Mercosur existe, por un protocolo que es el protocolo de las leñas, la igualdad absoluta a nivel procesal entre un demandante brasileño en Argentina que un propio argentino. Es decir, se le reconoce la igualdad procesal. Tal es así, por ejemplo, que no se le exige arraigo, es decir, no se le exige a un brasileño que demanda en Argentina tener bienes en Argentina para garantizar el eventual pago de las costas en caso de que pierda el juicio. Es decir, a nivel regional tenemos una igualdad procesal entre nacionales y los ciudadanos de los otros países del Mercosur. En cuarto lugar, y ya con esto termino y paso luego a las conclusiones, para respetar el tiempo. Dentro de la Comisión de Comercio del Mercosur, que es un órgano del bloque que se reúne todos los meses en Montevideo, Uruguay, en la Comisión de Comercio, que trata temas comerciales, los países han creado un mecanismo que se llama consultas. ¿Cómo funciona esto? Cada vez que un país, esto no es controversial, cada vez que un país tiene dudas sobre la legitimidad o juridicidad de un acto o una omisión de la autoridad de otro Estado, plantea en el marco de esa Comisión de Comercio una consulta. Es decir, vamos a suponer el ejemplo, Paraguay le consulta a Uruguay cuál es la base normativa que tuvo la autoridad uruguaya para adoptar tal o cual decisión. Porque según el gobierno paraguayo, esta acción u omisión podría estar infringiendo la normativa del Mercosur. En la próxima reunión mensual de la Comisión de Comercio, para seguir con el ejemplo, la autoridad uruguaya debe justificar su posición. Y así sucesivamente se arma un diálogo mensual diplomático en el marco de la Comisión de Comercio del Mercosur, donde ha tenido bastante éxito porque alrededor del 98% de los asuntos planteados se han solucionado. Me quedan 40 segundos. Conclusiones. Comparativamente, el Mercosur, a pesar del grado de avance, es uno de los procesos de integración que presenta más déficit a la hora de hablar de acceso del particular a la justicia regional. Es decir, ustedes deben agradecer el sistema que tienen, al lado de lo que tenemos en el Mercosur. A diferencia de la Comunidad Andina y del SICA, pero a semejanza a lo que pasa en la Unión Europea, en el Mercosur el particular bajo ningún aspecto puede ir y demandar ante el Tribunal Regional a ningún Estado parte. A diferencia de todos los procesos de integración mencionados, en el Mercosur, el particular, en ningún caso y bajo ninguna circunstancia,
puede demandar la nulidad de una norma regional. Es decir, no hay control de legalidad de la normativa comunitaria. Consecuentemente, desde la perspectiva del particular y a pesar de que del cuadro que hemos descrito, para el particular, persona física o jurídica, la mejor herramienta de acceso a la justicia regional sigue siendo juicio a nivel interno y solicitud a ese juez nacional de que plantee la opinión consultiva del Tribunal Permanente de Revisión. Y para terminar, el estado de avance del Mercosur, la salvaguardia de los derechos de sus ciudadanos, la consolidación institucional del bloque, la garantía del Estado de Derecho regional y la persistencia misma del proceso de integración exige inexorablemente que el Mercosur avance en la construcción y constitución de una Corte de Justicia regional, tomando como modelo la Corte Centroamericana de Justicia, el Tribunal Andino y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Muchísimas gracias por su tiempo y quedamos a disposición de las preguntas.